Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Chequina 95.1. Señal con poder. Bendiciones, bienvenidos a este espacio. Lo que viene, viene bueno, siéntese, vamos despacio. Te presentaré un programa que a sabiduría te llama. Usted lo crea o no, así es como se llama. El pastor Sergio Torres te lo viene presentando, predicando varios temas que estarán edificando. Son palabras de vida eterna, alimento para tu alma para que nunca se pierda. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua pa'l sediento, pan de vida pa'l hambriento, es pleno conocimiento. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua pa'l sediento, pan de vida pa'l hambriento, es pleno conocimiento. No creo, no, estamos en los últimos tiempos. No creo, no, la venida del Señor es inminente. No creo, no, Jesucristo es el único camino. No creo, no, la palabra del Señor es suficiente. No creo, no, estamos en los últimos tiempos. No creo, no, la venida del Señor es inminente. No creo, no, Jesucristo es el único camino. No creo, no, Él solo viene por su remanente. Yeah, Canex, Micael. Bueno, muy buenos días, ¿cómo estamos? Ya presentes ahora en este lunes. Ayer en mi iglesia dije que era 10 de octubre, se me hace que se me fue el tiempo, ya es 19, hoy es 20 de octubre. Dios mío santo, el tiempo está volando y este octubre se está yendo. Bueno, Dios los bendiga, este es tu amigo pastor Sergio Torres Rodríguez de Iglesia Cristiana Voz de Arcángel Trompeta de Dios. Estamos aquí en vivo, donde en Chequina Radio 95.1 FM. Entonces, este es su programa, lo creas o no. Pues lo que te voy a hablar hoy, exactamente te vas a preguntar así, ¿lo crea o no? Vamos a hablar hoy, el programa de hoy, saludos a todos, el programa de hoy es las estrategias de Satanás para vencernos. ¿Cuál es la estrategia de Satanás para vencernos? No le tenga miedo a la palabra Satanás, es solo un vocablo que se usa para el acusador. Ese es el significado. Ha-Satán o Ha-Satan. Ha-Satán es la palabra para el acusador. ¿Ok? Es como vamos a ponerle un pronombre, ¿cómo se dice? ¿Cómo se le llama ese cuando le dice un sobrenombre, verdad? Y el diablo, la palabra diablo es la palabra diabolo, o que es la palabra griega para el chismoso o el murmurador. Imagínense cuando te dicen qué diablillo, te están diciendo qué chismosillo. Bueno, vamos a empezar con esto. A lo largo de los siglos de la iglesia, ha reprobado las diversas formas la iglesia de superstición. Sí, la superstición no es de la iglesia, no es de Jesús, no es la doctrina de Cristo. Pero también han desechado la preocupación excesiva de Satanás y de los demonios, los diferentes tipos de culto y de apego morboso a otros espíritus o a estos espíritus. Sería por esto injusto afirmar que el cristianismo ha hecho de Satanás el argumento preferido de su predicación, y muchas veces olvidándose del señorío universal de Cristo y transformando la buena nueva, el evangelio de nuestro Señor, a un mensaje de terror. Puede uno hablar del tema, sí, pero hay que hablar con un fundamento cristocéntrico, pero aparte bíblico. No podemos nomás hablar a Satanás y que todo el mundo se va al infierno sin esperanza, sin posibilidad de la verdad. Entonces, simplemente hay que hablar con argumentos, hay que hablar con fundamento, hay que hablar con texto y contexto para poder llegar a entender esta estrategia que Satanás tiene para destruirnos. Todo esto nos lleva a entender que
vamos a poner, desde que te convertiste a Jesucristo, tienes una, ¿cómo se puede decir? Una guerra. Tienes una guerra con Satanás. Tienes una guerra en contra de él. En cuanto tú te convertiste, hay una guerra contra el enemigo de tu alma. Tú vienes de otro partido, tú vienes de otro barrio, tú vienes de otro lugar, vienes de él, porque el mundo está bajo el maligno, tú venías, él tenía poder sobre ti, pero al convertirte a Cristo volviste a nacer de nuevo. Entonces, ¿tú crees que Satanás está a gusto con que tú lo hayas abandonado o tú dejaste el camino malo? Claro que no. Entonces, Satanás lo que va a hacer es cualquier cosa para poder destruirte. Entonces, Juan Crisóstomo, uno de los padres antiguos de la iglesia, declaraba a los cristianos de Antioquía, dice: no es para mí ningún placer hablarles del diablo, pero la doctrina de este tema me sugiere será para vosotros muy útil. Entonces, es lo mismo que voy a decirles como Juan Crisóstomo. No nos gusta hablar del diablo porque en realidad pues, no tiene importancia, pero sí podemos hablar de sus estrategias o podemos hablar de lo que él tiene para todos nosotros. En Efesios 6:2, Dios mío santo, ese es como para la luz directa a mi cara. Dios los bendiga, discúlpeme. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso lo habla en español. Ahora lo voy a hablar en castellano, en la Nueva Traducción Viviente. Lo mismo, Efesios capítulo 6, versículo 2. Dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Sí? Acuérdese que este cielo que usted ve aquí arriba es la atmósfera y arriba está el espacio, es el segundo cielo. Ahí es donde se encuentra el enemigo de su alma, pero hay demonios en la tierra. Él todavía no puede descender. Pero oiga esto, los discípulos de Cristo nos encontramos en una guerra constante. Difícil es ignorar la guerra en la que estamos. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, es decir, los cristianos no nos movemos en medio de dos reinos. Más bien, nos movemos en medio de dos reinos. Nos movemos entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Aclaro, todos los cristianos nos movemos en medio de dos reinos. Nos movemos entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Lo crea o no lo crea, esa es la verdad. Tenemos un enemigo furioso que tiene un objetivo específico en contra de cada uno de nosotros. El cristianismo no se puede ni se debe vivir como un paseo por el parque. Ser cristiano es tener gozo, tener libertad, pero hay que estar alertas. Mientras yo te voy a decir este mensaje, sé de cristianos, sé de creyentes que el evangelio les pasa por arriba de la cabeza. Son personas que ya se acostumbraron a venir un domingo a la iglesia, regresan a su casa y su vida sigue siendo exactamente la misma. No hay transformación, no hay regeneración, no hay crecimiento, no hay edificación. Es decir, que entraron en esa cultura de venir simple y sencillamente por venir. Ir a la iglesia se les hizo una rutina, no un estilo de vida. Muchas gentes piensan que con ir a la iglesia ya han recibido todo. No, es un camino que tenemos que recorrer. Nos ha dicho Dios muy claramente en su palabra que Satanás no vino sino a robarte, a matarte, a destruirte. No hay otra forma de que él pueda llegar a ti sino destruyéndote. Y la única forma que puede hacerlo es por dentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque el campo de batalla de Satanás es la mente. Muchas personas piensan que Satanás es como un juego o es la foto de la lotería. No, Satanás es una fuerza invisible poderosa, tiene poder. Claro que no como Jesucristo, Jesucristo ya lo venció, pero él tiene poder para las personas que andan jugando al cristianismo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nuestro Señor Jesucristo le dice al diablo ladrón, y dice que el ladrón, refiriéndose a Satanás, el diablo, no viene sino para tres cosas: viene para robar, viene para matar y viene para destruir. ¿Qué?
todo lo que se llame Dios, todo lo que adore a Dios. Entonces él empieza a imitar a Dios. Acuérdese que él es un falso. Él es el padre de mentira. En una guerra hay caídos. En una guerra muere gente. En este caso estamos hablando de muerte espiritual. Allá afuera hay miles, pero miles de gente que un día recibieron a Cristo en el corazón, que un día se bautizaron. Hay personas que sirvieron en una iglesia y ahora están muertos espiritualmente hablando. Están vivos porque van aquí y van allá y hacen esto y caminan, pero murieron espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Que este versículo se cumplió en ellos, pero ignoraron que tenemos a un terrible enemigo, vivieron sus vidas como cualquier otra persona y no se puede, no se debe. La palabra del Señor nos advierte acerca de estas cosas. El ladrón viene para robar. ¿Para robar qué? Robarte la paz, robarte la tranquilidad, robarte el gozo. Viene para matar. Sí, porque te mete en un vicio y te mata. ¿Cuántas personas comenzaron metiéndose en un vicio de una manera divertida, tonta y tan ingenua? Mira, amigo, mira, hermano. Aquel que te ofrece una cerveza no es tu amigo. Todo aquel que te ofrece un cigarro de marihuana no es tu amigo. Todo aquel que llama a dañar tu salud no es tu amigo. Te dicen que te vas a pegar en un viaje, pero no le dicen que a lo mejor te puedes quedar clavado en la luna. Personas que murieron por este tipo de situaciones te meten a un vicio y te matan. No es de que te meten al vicio y van a estar contigo cuando te vaya mal, claro que no. ¿Sabes por qué mata el diablo? Porque mata tu deseo de buscar a Dios, mata tu deseo de servir a Dios, mata tu deseo de venir a la iglesia. A eso vino el diablo, a matar tu deseo. Fíjate que cualquiera diría que el diablo viene para robar, destruir y matar, pero te pone la palabra matar antes de destruir. ¿Por qué? Porque cuando ya mató tu deseo de buscar a Dios, cuando ya mató tu deseo de venir a la iglesia y de buscar al Señor, cuando ya mató tu deseo de leer la palabra, te destruye el alma en el infierno. Así es simple. La única manera de derrotar al enemigo es conociendo al enemigo. ¿Cuáles son las armas de él? ¿Qué tácticas utiliza para destruirnos? Las maquinaciones del diablo, las armas del diablo son 3 prácticamente, las demás son derivadas. Hay personas que me dicen, pastor, pero es que yo no creo en el diablo. Si usted no cree en el diablo, tampoco cree en Dios. ¿Por qué? Si no cree en Dios, no cree en la Biblia. Le estoy hablando de que este es un enemigo real, que la Biblia nos lo muestra y la Biblia nos advierte y nos dice que debemos tener mucho cuidado. ¿Sí? ¿Por qué experimentamos derrotas espirituales incluso después de la salvación? Algunos se burlan de la idea de un diablo real, pero las Sagradas Escrituras afirman que Satanás existe. Sus objetivos son alejarnos de Dios, frustrar los planes de Dios y causar división. El diablo es un mentiroso y nadie está libre de sus engaños. Así que para poder mantenernos firmes ante sus mentiras, los creyentes en Cristo debemos conocer sus estrategias. Tú no sabes por qué empezaste a convertirte y hubo una guerra interior en ti. Es peleando el mal que vivía en ti con el bien que has recibido. ¿Cuántas veces te han llegado dolores de cabeza, te han llegado desánimos de la nada, enfermedades inexplicables? Muchas veces te llegan dolores que no sabes de dónde vino, te llega un nerviosismo inexplicable. ¿Qué es un ataque satánico? ¿Qué es para ti un ataque espiritual? Es un asedio deliberado de Satanás sobre un individuo con el propósito de hacerle daño, ya sea en su espíritu, alma o cuerpo, o en los 3 aspectos. Estos ataques pueden suceder en cualquier momento o prevenir de cualquier dirección. El diablo trata de hacernos tropezar cuando estamos más débiles y sabe a quién o qué usar para lograrlo. Casi siempre nos tienta en aquello que no necesitamos o que no debemos buscar para hacernos caer. ¿Sabía usted que hay gente que Satanás canaliza con la envidia, con brujería, con hechicería, con malas palabras hacia ti, malos deseos hacia ti? Personas que tienen tanta envidia disfrazada de ayuda o de amor, de un abrazo. En Romanos 8, capítulo 5, versículo 6, del 5 al 6, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu Santo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Has sentido paz últimamente? Aunque esté yendo a la iglesia, muchas veces ha ido a la iglesia, pero no siente que está en la iglesia. ¿Cómo están en realidad las almas en la iglesia? ¿Todas son salvas? ¿Todas son buenas?
Mucha gente es la palabra clásica que dicen, ¿y eso que vas a la iglesia? Pues les voy a informar que no porque va uno a la iglesia está uno limpio o está fuera del pecado. Al contrario, es persona que se ha reconocido que tiene un problema y quiere volver a nacer de nuevo, quiere una oportunidad en la vida y quiere cambiar. En otras palabras, se ha dejado de hipocresía, viviendo en un mundo fingiendo que todo está bien, que todo es diversión y que nada pasa. Pero en realidad trae un infierno en su cabeza, dolores en su corazón, trae muchas heridas abiertas. Es cuando simplemente decide no ir a la iglesia a buscar a Jesús porque es el único que te puede salvar, ayudarte en esos ataques mentales, que piensas que nadie te quiere, errores del pasado, padres que no te amaron. Entonces, Él te puede librar porque Él sufrió nuestros dolores. En esa cruz Él pagó por todo eso. Entonces, tú al venir a la iglesia te has quitado del espíritu de hipocresía. Entonces, al estar en la iglesia, cuando alguien te diga, ¿y eso que tú vas a la iglesia? No, irme a la iglesia es mi camino en el proceso de ser perfecto, pero no soy perfecto. Pero sí voy a buscar a aquel que tiene la perfección para poder ayudarme y salir de este problema y salir de este ataque mental o salir de esta enfermedad incurable. Los pensamientos de los que no son salvos son gobernados porque el apóstol Pablo llama a la carne y esto trae como resultado la muerte. No se refiere al cuerpo físico, sino a una motivación interna que se opone a Dios. Por otro lado, el Espíritu de Dios mora en los creyentes para gobernar sus pensamientos y acciones de acuerdo a los deseos del Señor y para darles vida y paz. Déjame decirte, no necesitas paz. ¿Te gustaría tener paz? ¿Estás en paz contigo misma? ¿Estás en paz contigo mismo o has buscado tantas conferencias o tantas, ¿cómo se puede decir?, actividades religiosas para poder sentirte bien? ¿Tú piensas que eso te lleva a la paz? Te lleva tal vez a una imagen delante del público. Pero ¿cuántas personas hacen tantas actividades pero en realidad están viviendo una vida de infierno, una vida de ataques, una vida de nerviosismo, una vida de enemistad? Romanos capítulo 8, versículo 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Como los no creyentes son controlados por la carne o influenciados por Satanás, tienen pensamientos que se oponen a Dios. Además, sin el Espíritu Santo no pueden obedecerlo ni complacerlo. Sin el Espíritu Santo, hermano, usted está desarmado, porque todo el que recibe a Jesucristo tiene al Espíritu Santo. Hay una mentira muy grande que se ha desarrollado como una doctrina, que si usted no habla en lenguas, usted no tiene al Espíritu Santo. Esa es una total mentira. En ninguna parte de la Biblia lo menciona, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Cuando dicen del Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. No, eso no tiene que ver nada. Ahora, cuando usted recibe a Jesús como su Señor y Salvador, recibe al Consolador. Por eso Jesús, al recibirlo espiritualmente, el que viene a consolarlo, lo dijo claramente Jesús al ascender, le dirá a mi Padre que les envía otro Consolador. Y esa es parte, la palabra consolación es una parte de advertirte, cuidarte, protegerte, guiarte y sobre todo darte siempre la presencia, que sientas la presencia de Dios. Entonces, el Espíritu Santo te guió a los pies de Jesucristo. Y ahora en el nombre de Jesús, usted camina con Él. Él lo levantó y lo perdonó. Y Dios Padre le va a dar el crecimiento. Entonces, si no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Está oyendo? Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu de Cristo. Entonces, ¿cómo puede decir que usted recibió a Jesucristo en su corazón y no tiene al Espíritu Santo? ¿Cómo puede usted decir, yo necesito al Espíritu Santo? Lo que necesita es activarse y obedecer la palabra. Eso es lo que le agrada al Espíritu Santo. Y cuando usted obedece la palabra de Dios, el Espíritu lo va guiando, lo va protegiendo. Y hay una palabra muy poderosa, lo llena de discernimiento. Y es cuando usted puede discernir, pero también usted puede tener discernimiento de espíritus. Existe una fuerza maligna invisible que se está filtrando silenciosamente en el corazón mismo del cristianismo mundial. Y si no lo reconocemos, ahora sería demasiado tarde.
¿Se acuerdan que les hablé la semana pasada? Imagínate por un momento que pudieras ver el futuro de la iglesia. Lo que antes se susurraba en secreto ahora se proclama abiertamente desde los púlpitos más importantes del mundo. Muchos predicadores permanecen en silencio. La capacidad de discernir lo sagrado y lo profano están siendo testigos de algo devastador. La destrucción, la verdad absoluta, es verdad que en el pasado se consideraba, era innegociable. Esto se consideraba innegociable cambiar la verdad o pervertir la verdad. La frontera que una vez separaba claramente lo sano de lo mundano, lo correcto de lo incorrecto, se ha vuelto tan difusas que millones de creyentes ya no saben dónde están parados espiritualmente. Y lo más aterrador de todo esto no está sucediendo en un solo lugar o en una denominación. Es un fenómeno global que está tocando cada rincón del cristianismo. Ninguno en la iglesia escapará de esta prueba y ninguna congregación quedará intacta. Lo que vemos hoy es apenas el comienzo de una tormenta espiritual que se avecina. ¿Sabes cómo comienza esta seducción? Con palabras hermosas que suenan a música celestial, te hablan de unidad, te hablan de prosperidad, te hablan de tolerancia, de inclusión, te dicen cosas como que no nos enfoquemos tanto en la doctrina que puede dividir, o lo que realmente importa es el amor. Suena como algo que Jesús diría, pero debes saber algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Cualquier amor que exige el sacrificio de la verdad no es amor en absoluto, es engaño disfrazado de compasión. Es veneno servido en una copa de oro. La Escritura nos advierte claramente que llegará el tiempo cuando las personas no soportarán la doctrina de Jesús, sino se rodearán de maestros que les dijeran exactamente lo que quieren oír. ¿Oyó? Entonces, ¿cómo puede saber usted si está en el lugar correcto? ¿Cómo puede usted saber que está siguiendo a Jesús? Pues exactamente cuando usted piensa discernir que la palabra que están hablando no está bajo la luz de la Biblia. Gracias. Bueno, entonces, el diablo ha descubierto que no necesita destruir la iglesia desde afuera. Si puede vaciarla desde adentro, no requiere persecución cuando tiene seducción. Esa seducción la tiene a su disposición, que la manera más efectiva de silenciar la iglesia es hacerla sentir cómoda. La presión para conformarse va a intensificarse. La agenda mundial exigirá unidad a costa de las convicciones más profundas. Nos dirán que la doctrina divisiva, que las escrituras deben evolucionar o que los valores bíblicos son obsoletos y opresivos. Y la parte dolorosa, la parte más dolorosa, muchas iglesias se inclinarán hasta esta presión y dejarán a un lado la espada del Espíritu y tomarán el lenguaje de la diplomacia, intercambiarán el temor del Señor por la aprobación de la gente. Saben bien que cuando quitas la ofensa del evangelio, también quitas su poder. Cuando intentas mezclar la luz con las tinieblas, si lo único que obtienes es sombra, Dios no es sombra. Entonces, ¿qué te dice el discernimiento? Que estás parado en el lugar equivocado. De lo que ha sucedido y seguirá reuniéndose usted cada domingo, sabiendo lo que pasa. Fíjese que apenas se hizo un tratado de paz en Israel, sí, pues ahora resulta que ya empezaron a atacar de nuevo los enemigos. Acuérdense que el enemigo imita, el enemigo miente y usa también la descomunicación y muchas falsas noticias. Claro, para hacer ver mal a Dios, para hacer ver mal a los seguidores de Cristo. Y claro que eso va a suceder, pero dijo Jesucristo muy claro, no va a prevalecer contra las puertas de la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo está entristecido. Cristo estará afuera tocando la puerta tal como lo hizo con la iglesia de la Odisea. La forma y externa de la religiosidad permanecerá intacta, pero el fuego interno se habrá extinguido por completo. ¿Y cómo vemos este resultado de esta tragedia espiritual? Un cristianismo que no ofende a nadie, no desafía a nada y tolera absolutamente todo. El evangelio sin cruz no demanda costo y no produce convicción. Ese no es el evangelio que salva. Ese no es el evangelio por el cual Cristo murió. Ese es el evangelio del compromiso y se está extendiendo como fuego descontrolado por todo el mundo. Si tu iglesia no ha sentido aún esta presión, la sentirá. La sentirá muy pronto. Si tu pastor todavía no ha sido puesto a prueba por esto, lo va a hacer. Porque el enemigo no está buscando edificios para destruir. Está buscando quien habla la verdad para eliminarlo. Está persiguiendo el evangelio para silenciarlo. Y su objetivo no es destruir la iglesia con violencia. Todavía no.
sino seducirla con comodidad disfrazada de espiritualidad y amor y mucha alabanza y mucha adoración. ¿Oyó eso? Con aprobación, con mundanalidad disfrazada de sabiduría. Esto afectará a todas las iglesias sin excepción. Algunas caerán, otras permanecerán en pie, y Dios permitirá esta sacudida no para lastimar a la iglesia, sino para purificarla. Y solo aquellos que estén firmemente arraigados con la verdad, no comprometiendo la palabra de Dios, podrán soportar la tormenta que va a estar y que ya está en proceso. Y está comenzando a soplar sobre toda la gente. El ataque más peligroso contra la iglesia en nuestros días no proviene de ateos o políticos. Y vaya que abundan, ¿verdad? Lo que está pasando viene directamente desde el púlpito, viene del hombre que abre la Biblia pero nunca realmente la predica. Cita las Escrituras como si fuera una decoración para donar un mensaje de sus propias anécdotas, donde ha viajado y donde está toda su agenda enfocada. Entonces, todo esto viene de un domingo tras domingo. Miles de personas se congregan en iglesias para escuchar algo que calma la carne, entretiene la mente, pero no hace absolutamente nada para despertar el alma. Lo que se está sirviendo no es el consejo completo de Dios. Es una versión aguada de la verdad y despojando de su poder, su urgencia y su autoridad. La palabra de Dios no está siendo negada abiertamente. Está siendo refinada y endulzada y azucarada, y es mucho más peligroso que una negación directa. Cuando la serpiente en Génesis se acercó a Eva, no le dijo Dios es mentiroso. Le dijo realmente, ¿Dios dijo así? ¿Eso es Dios? No, Dios no es así. Así es como comienza la transgresión de la verdad. Y cuando toda la verdad se empieza a cambiar, ese mismo espíritu de la serpiente sigue activo hoy y se está activando en muchos lugares. Cuando los predicadores dicen, bueno, este versículo necesita ser interpretado a la luz de la escritura moderna, lo escuchas cuando afirman que Jesús nunca habló sobre eso, como si las letras rojas en la Biblia fueran solo inspiradas como adorno. Entonces, esto queremos, dicen, una Biblia que se adapte a nosotros, no una vida conforme a la Biblia. Y la iglesia está sufriendo mucho por esa actitud. Miras a tu alrededor y no hay mucha hambre espiritual. En la tierra no hay hambre de adoración, no hay hambre de programas, no hay hambre de actividad religiosa, sino una hambruna de la palabra de Dios y del conocimiento de la verdad. Tú piensas que por tocar mira, vamos a ponerle, tienes un instrumento, agarras una guitarra y le das fuerte, fuerte, fuerte las cuerdas. Y tú dices, estoy tocando guitarra. Sí, pero no tiene dirección, no tiene sonido, no tiene armonía, no tiene canto. Estás tocando una guitarra, sí, pero con un ruido que va a molestar los oídos. Con un ruido que de repente puedes enojarte y hasta aventar la guitarra. ¿Sí? Entonces, es lo mismo. Llegar a un lugar diciendo Cristo, 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 alabado, 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 pero sin conocimiento, sin sentirlo. Es como una psicosis colectiva donde todos dicen, todos cantan, pues yo también canto. Todos levantan los brazos, yo los levanto. Hay una euforia, pues yo también siento euforia. Es una psicosis colectiva. Dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso es lo que importa para el enemigo. El diablo en todo momento obra con la intención de engañar y cegar a las personas en relación a la verdad de Cristo. El resultado es un mundo que se caracteriza por pecado, conflicto y mentira. Dígame si no está sucediendo mucho en muchos matrimonios, en muchos ministerios, en muchas naciones y en muchos pueblos y ciudades. La mente es el campo de la batalla de Satanás. ¿No te has fijado o no has sentido muchas veces esa forma de no poder dormir? Estás muy preocupado por las deudas, estás muy enfocado en las cosas externas. ¿Qué dijo Dios en la palabra? ¿Qué ha dicho? Esfuérzate y sé valiente. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Lo dice tanto el Antiguo Testamento a Josué y lo dice el Nuevo Testamento en Mateo. El diablo se infiltra en el mundo con sus mentiras. E incluso los cristianos podemos ser engañados. En todo momento está listo para introducir sus ideas en nuestra mente para desviarnos al tratar de convencernos de que no sufriremos las consecuencias de nuestro pecado. Si creemos esas mentiras y desobedecemos a nuestro Padre Celestial,
seremos disciplinados, pero el Espíritu Santo también nos recuerda que somos hijos de Dios y que nuestros pecados ya han sido perdonados por medio de la muerte de Cristo en la cruz, por lo que nunca seremos separados de nuestro Salvador. ¿Se fija la pelea constante? Ahora usted va a decir, ¿cuándo termina esto, pastor? Pues hasta que muera. ¿Por qué? Porque al morir para la muerte y empieza la vida eterna. Si me explico, el que está en Cristo se va a un lugar llamado paraíso y ahí espera el juicio y de repente pues ya está en vida eterna, porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Entonces tenemos que pasar este proceso. ¿Quién dijo que seguir a Jesucristo era fácil? ¿Verdad que no? Bueno, tomando un sorbo de café te digo esto. ¿Cuántas veces pensamos y creemos que las cosas de Dios son divertidas? Bueno, no tienen que ser aburridas, pero no todo lo de Cristo es diversión. Hay compromiso, hay negación, hay sacrificio. Cuando estás caminando por el camino ancho, eso no es amor, es negligencia espiritual, criminal. Esto es lo que sucede cuando el hombre toma el trono y Dios es un personaje secundario. En su propia iglesia los predicadores se convierten en celebridades, se convierten en la profundidad teológica y es reemplazada la palabra de Dios. Así de simple. Por esos eslogans. ¿Cuáles son los eslogans? Y la Biblia se convierte en una herramienta para apoyar cualquier narrativa que el pastor o predicador o alguien de moda había decidido predicar, y no hay convicción, no hay desafío, no hay llamado a la santidad ni arrepentimiento, solo un flujo interminable de mensajes inspiracionales, motivacionales, vestidos con lenguajes cristianos pero vacíos de autoridad divina. Dios nunca les dijo a sus pastores que fueran populares, les dijo que aumentaran las ovejas, les ordenó que declararan la palabra en tiempo y fuera de tiempo, que reprendieran, que exhortaran, que predicaran la verdad. No les dio poder para agrandar la iglesia, no les dio poder para usar estrategias para atraer personas. No, ni les dijo me voy para que ustedes sean populares, porque cuando yo estoy aquí en la tierra los opaco. No. Sin importar si la gente le gustaba o no, pero muchos en la actualidad hacen su trabajo por aplausos, por influencia, por seguridad financiera. ¿Y qué sucede cuando los lobos entran en el rebaño? El mercenario huye, pero el verdadero pastor se mantiene firme. Y ahora mismo estamos viendo una gran prueba. Los lobos entran, algunos ya se han infiltrado sin ser notados. Y la pregunta es, ¿qué van a hablar o qué van a hacer con la verdad? Estamos viviendo en un punto donde se confunde la verdad. O quieren a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Quieren una cruz que traiga comodidad, no una cruz que requiera morir al yo. Y muchos predicadores le están dando exactamente lo que quieren. Algo fundamental que debes oír: Dios no es burlado, no es impresionado por las multitudes. Dios no se impresiona por las multitudes. No está mirándolo cuántos seguidores tiene en Facebook. ¿Tienen a alguien redes en el cielo? Le voy a preguntar, ¿Jesús tiene redes en el cielo? ¿Tiene internet? ¿Tiene Google? ¿Tiene todo lo que sale ahora? Todo lo que usan los jóvenes. Esta generación Z es la que los millennials. ya van a nacer algunos que no saben responder el teléfono. Dígame ahora si a una persona ahora usa el teléfono para llamarte. Es raro un porcentaje. ¿Qué es lo que usan? WhatsApp, Instagram, te mandan algo en Messenger y hasta que lo ves. Ahora tú dices, ¿cómo es eso? No, porque están constantes en el teléfono y pueden ver los mensajes. Alguien que está constantemente activo en línea y puede ver lo que recibe. Pero nosotros esperamos una llamada. Muchas veces puede durar horas mensajeando, cuando puedes hacer una llamada de 1 minuto o 2 y ya dices todo lo que tienes que decir escribiendo y dejas descansar los pulgares. ¿Te fijas? Entonces ya estamos automatizados, ya estamos guiándonos por lo que viene, pero está escrito. La ciencia va a aumentar y se va a perder lo legítimo. Está observando Dios si su palabra está siendo honrada, si está correctamente dictada y predicada sin compromiso. Alguno con el mundo, y cuando las iglesias abandonan la palabra no solo pierden la verdad, pierden el camino, porque el evangelio es el poder de Dios, ni los trucos, ni los programas, ni la música emocional. Solo el evangelio salva, solo el evangelio te da paz, solo el evangelio te reprende. Y el evangelio requiere compromiso. ¿Se fija? Entonces, ¿seguir a Cristo es fácil? No. ¿Difícil? Tampoco.
No es fácil porque tienes que dejar la carne, tienes que dejar lo que haces en el mundo. Ahora, ¿por qué no es difícil? Porque nos envió al Espíritu Santo para guiarnos, darnos fuerza y dirigirnos. Entonces todo esto, si quitas el evangelio, quitas la única cosa que puede salvar a un pecador. Podrás construir un seguimiento masivo, pero nunca construirás la iglesia verdadera de Cristo. Tendrás una multitud, pero no conversiones. Tendrás actividad, pero no unción. Es tiempo que la iglesia regrese a la palabra, no solo citándola, sino viviéndola, predicándola y sometiéndose a ella como nuestra autoridad final. Sí me está oyendo. Si está usted presente. Todos los que están allá afuera, dígame en realidad, ¿cómo está tu vida? Tú puedes decir cómo está tu vida delante de Dios. Sí, estamos en vivo. Mira, aquí estamos en la... es que no lo compartí en la página. Estamos en la página de Chequina 95.1 y también en YouTube. Y también Chequina Radio 95.1 también tiene YouTube. Así que no hay excusa para no oír y no ver. Y también en la radio no oír. La verdad está siendo expuesta. Dios bendiga las radios que están exponiendo la verdad y que permiten sus directores hablar la verdad. No es una verdad que destruye, no es una verdad crítica, es una verdad bíblica, es una verdad para salvar el alma, es una verdad para librar tu espíritu. Es una forma de poder hablar con fundamentos, con palabra, dirigiéndose correctamente a los radioescuchas, siempre con una voz que pueda oírse de una forma y pueda usted recibirla. Dios quiere que usted sea libre. Dios quiere que se retire de esos nerviosismos y de ese miedo, de esa enfermedad que usted piensa que es incurable. No, mi hermano. Muchas veces son las consecuencias de lo que comemos, o muchas veces consecuencia en la mente de lo que oímos y de la gente con la que nos juntamos. Entonces quiere decir que todo esto está completamente unido. Cuando te alejas de Dios, está unido a un alejamiento de Dios. Cuando tú te empiezas a sentir así, tú puedes sentirte abandonado por Dios. ¿Cuántas gentes se sienten abandonadas por Dios? Mucha gente dice, es que yo dejé la iglesia porque me hirieron. Eso ya no va a ser excusa. Déjese de ser un niño, una niña. Cualquier persona que está en Cristo voltea a ver a la cruz. ¿Cuál ofensa recibió más grande? ¿Cristo en la cruz o usted porque no lo saludó un hermano? Ya no voy a la iglesia porque el pastor habla fuerte. ¿Cómo crees que Cristo le habló a los discípulos? ¿Y cómo crees que la gente que crucificó a Jesucristo le hablaba? ¿Con amor? Le arrancaron sus barbas, le dieron puñetazos, le dieron cachetadas, lo escupieron, le dieron latigazos. Y tú te ofendes en no ir a la iglesia donde vas a encontrar salvación porque alguien no te tendió la mano al entrar. Hay ahorita una promoción muy grande que está saliendo en las redes donde dice que hay un programa que el acogimiento de la gente en la puerta es más importante que la alabanza, y recibir a la gente bien, con amor, es más importante que el sermón que va a hablar el pastor. ¿Usted cree eso? Imagínese una iglesia llena de mercadotecnia donde se usa la neurociencia, porque es la neurociencia la que se está usando. Todo eso está entrando en la iglesia y no nos estamos dando cuenta. ¿Dónde, Dios mío santo? Le estoy hablando a personas que puedan tener entendimiento o personas que quieran la verdad. ¿Dónde hay en el mundo una universidad que diga que hay psicología bíblica? Si la mayoría de los libros que escribieron para la psicología, porque estuve en la escuela, son de ateos. ¿Dónde usted va a decir que usted es consejero psicólogo bíblico? Permítame decirle que ya desde ahí está fuera de contexto. Hay consejería bíblica, hay psicología, que es muy diferente. Pero también cuando meten la neurociencia, que empiezan a hablar, te enseñan a cómo dirigir. Hay programas, hermano. Hay programas donde puedes obtener para ser lico, para tener forma de hablar a la gente. Tanto en empresas, para también corporaciones, para ser ejecutivo, y puedes usarlo en la iglesia. Imagínate cómo estamos ya. Entonces no nos estamos dirigiendo por el Espíritu. Ahora, ¿está malo estudiar? Claro que no. Lo que está más mal es que has estudiado y sigues en lo mismo. Entonces todo esto viene a una conclusión, que la estrategia de Satanás dirige nuestra atención hasta una necesidad, un deseo. Óigalo muy bien. Esta estrategia comenzó con el ambiente perfecto del huerto de Edén, cuando Satanás desvió la atención de Eva para que no se fijara en la provisión abundante de Dios, sino solo en aquello que le había prohibido, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Imagínate, te doy todo,
pero del árbol que no tenía, de ese fue a tomar. Imagínate, así está la gente. Dios ya te dio todo en él: salvación, sanidad, libertad y sobre todo vida eterna. ¿Estás oyendo? Solo por gracia, no porque lo merecemos. Pero nosotros queremos más. O sea, le exigimos a Dios más. Entonces el diablo ha usado esa misma táctica desde ese momento para despertar lujuria, codicia y envidia. Promete que al alcanzar lo que deseamos nos sentiremos satisfechos, pero aquello que está fuera de la voluntad de Dios no puede producir gozo duradero, sino solo destrucción. ¿Cómo vamos a entender esto? ¿Cómo vamos a entender esto? Simplemente hasta que nos veamos en el suelo o nos alejemos de Dios completamente. Satanás escoge el momento oportuno para atacarte. Mira el ejemplo más grande en Jesucristo. Después de haber ayunado durante 40 días, Satanás se acercó al Señor Jesucristo para tentarlo a que convirtiera las piedras en pan para satisfacer su hambre. Sin embargo, Cristo no había venido para servirse a sí mismo, sino para obedecer la voluntad de su Padre Celestial. De la misma manera, el diablo se nos acerca cuando estamos hambrientos, enojados, solitarios o cansados. El Satanás se va a acercar cuando tú andas peleado con alguien, cuando andas peleado con tu esposo, cuando estás peleándote con la iglesia, cuando no quieres obedecer a tu pastor. Ahí se va a acercar Satanás. Ahora dice la gente: yo me alejo de la iglesia para tener libertad. No, mi hermano, estás siendo expuesto ¿a quién? Se van a acercar porque una oveja sola es más fácil de atacarla. En estos momentos como esos debemos hacer una pausa para reconocer si estamos ante un ataque satánico en nuestro punto de mayor vulnerabilidad. Cuando estás vulnerable, cuando andas cansado, no has dormido bien, empiezan los pensamientos, los dolores de cabeza, empiezan las taquicardias, empieza el ataque de ansiedad. ¿Que no has visto que todo eso lo puede usar el enemigo para poder desviarte? Y es cuando empiezan los pensamientos: y si no puedo pagar la cuota, y si no puedo pagar el recibo, y si no puedo pagar, Dios mío, la beca, si no puedo pagar la colegiatura. Y luego empiezas: y si tengo algo, y si me empiezo a enfermar, y si el corazón se... Y esos pensamientos no son de Dios. Dios toma control de tu vida cuando tú has recibido a Jesucristo. Tu vida está en las manos de Dios. Tu futuro está en las manos de Dios. Satanás no conoce tu futuro, Dios sí. Entonces tú estás al tiempo de Dios. Recupera esa identidad en Cristo Jesús. Tú eres hijo, tú eres hija de Dios. Reconoce esa legalización en esa acta. Vamos a ponerle así, civilmente. Esa acta de nacimiento recibida, escrita con la pura sangre de nuestro Señor Jesucristo. No pierdas la identidad, pero no recuperes la identidad para empezar a sentirte en un empoderamiento falso, como hay ahorita también el feminismo entrando a la iglesia, como así ha entrado un patriarcado, pero en un legalismo también sobre la iglesia. Han entrado, ¿cómo se puede decir?, dictadores, así como han entrado gente muy liberal. Entonces se está perdiendo la identidad. Ya no es a Cristo a quien seguimos. Seguimos al apóstol de moda, pseudoapóstol. Seguimos a los profetas de moda. Y no es, óigame, no es una crítica para nadie en personal. La misma Biblia lo habla. Y estamos expuestos a la mentira. Estamos expuestos a falsos maestros, como les dije anteriormente en el otro programa. ¿Por qué se permiten los falsos maestros? Para poder separar a las falsas ovejas, a los falsos creyentes. Todos aquellos que piden prosperidad, mensajes de amor. Le voy a decir esto: la verdad en sí ya es amor. ¿Por qué la Biblia dice que Dios es amor? Porque el que te habla la verdad te habla por amor. Si alguien te dice anda mal, no te ofendas, porque es alguien a quien le importas. Pero alguien que te da de tu lado para que te vaya bien y que sigas y vámonos, no importa, ese no es tu amigo, porque al caer no va a estar ahí cuando estés en el suelo. ¿Cuánta gente te acompaña en tu destrucción? Pero cuando estás destruido ni te hacen caso. Entonces, el único que no abandona es Dios. Cuando tú te mantienes firme en el camino del Señor, prepárate para victoria, pero también derrotas. Pero el Señor vuelve a levantarte, porque Dios no va a negar su palabra. Dios va a cumplir sus promesas, porque Él es fiel. Recuerda que nosotros no. Satanás crea duda en nuestra mente, y su objetivo principal es la palabra de Dios. Quiere que dudemos de Dios. Desea que los cristianos usemos nuestro razonamiento para desobedecer.
al malinterpretar porciones bíblicas o al usarlas fuera de contexto para justificar nuestros pecados. O a veces usamos textos bíblicos para justificar nuestros intereses o nuestras ideas. Una vez que el diablo logra que las personas duden de la veracidad de cualquier porción de la Biblia, o que vean esas porciones como irrelevantes o obsoletas, se afianza en sus vidas para continuar promoviendo la mentira. Eso es lo que él quiere, que nos mintamos, que nos destruyamos. ¿Cómo va a empezar la persecución? Mire, vamos a ponerle así. La tribulación viene de la palabra latina tribulum. Tribulum, en aquel tiempo, cuando Cristo habló de la tribulación, es esa tabla, vamos a ponerle en griego, esa tabla grande, maciza y fuerte con piedras incrustadas filosas que pasaban y le daban tribulum a todo el grano para desnudarlo. Esa es lo que usó Jesucristo para decir, vamos a pasar por una tribulación que vamos a ser desnudados para ver quién es verdad o quién es mentira. Mire, le voy a decir, cuando todos los bebés nacen, sean güeritos, morenitos, cafecitos, muy bonitos los bebés, y todos los enrollan en sus pañales, sus primeros pañales, sus primeros cuidados los enredan en una cobijita, ¿verdad? ¿Cómo pueden saber qué sexo es? Pues porque el doctor lo saca y ve qué es, porque lo levanta en el aire y dice, ¿es varón o es hembra? O desde antes, de un sonograma, como se dice también, revisan a las mujeres y ven qué sexo es. Ok, pero las enfermeras, ¿cómo pueden ver quién es niño o quién es niña? Desnudándolo. Ah, mira qué niñito, ah, mira qué niñita. ¿Cómo crees que llegamos ante Dios cuando nacemos de nuevo? Como niños. Tenemos que ser desnudados para ver qué somos. Claro que el Señor, Dios eterno, hizo dos sexos, hombre y mujer, ¿verdad? Quiere que caigamos en discusiones. No debemos debatir con las tentaciones, sino rechazarlas. Cuando el Señor se vio tentado por Satanás en el desierto, simplemente le respondió, está escrito, escrito está. Entonces, si está escrito que solo hay hombre y mujer, también está escrito, y Satanás lo sabe, cuando usted nace de nuevo y es desnudado delante de Dios, Satanás ve cuando una arma poderosa se activa, que es el quebrantamiento de un alma. Cuando un alma se quebranta, cuando usted viene a Jesús y empieza a llorarle y confiesa todos sus pecados, ya lo sacó de lo oculto, lo que lo detenía, lo que lo atacaba, lo que lo tenía destruido, lo malo que ha hecho. Usted lo reconoce y viene a la luz. ¿Qué cree? Satanás ya no puede usarlo en contra de usted, porque el arma más poderosa de un hombre es el quebrantarse delante de Dios. Y cuando usted confiesa todo eso, Satanás ya está desarmado. Ya no puede usarlo porque él usa lo oculto. El pecado es oculto y él lo puede usar acusándote delante de Dios día y noche. Pero cuando usted lo confiesa, lo ha desarmado y le ha dado todas las mejores armas a su abogado, que es Jesús. Es el intercesor y está sentado a la derecha del Padre. Todo esto, fíjese cómo son las cosas. Todas las formas que usa el engaño. ¿Y el engañar qué es? Consiste en confundir, oscurece la verdad. Satanás trata de que aquello que es malo sea visto como algo bueno. ¿No dice Isaías que todos ya estamos viendo lo malo como bueno y lo bueno como malo? ¿Por qué decir cosas que Dios no dijo? ¿Por qué hacer cosas que a Dios no le agrada? ¿Cómo saber qué le agrada o qué no le agrada a Dios? Bueno, hay 66 libros que se llama Biblia, donde proviene la palabra biblos, que es conjunto de libros, y se unen, son 66, y es la Biblia. Entonces, una de las decepciones más grandes entre las iglesias de hoy es la creencia que la persecución es algo que solo sucede en tierras lejanas, como en el Medio Oriente, como en China, como en Corea del Norte. ¿Pero qué cree? Si solo sucede en tierras lejanas, creyentes que sufren en lugares como China, Corea del Norte, partes del Medio Oriente, y movemos la cabeza y decimos, pobrecitos, ¿verdad? Porque somos gente llenas de amor, ¿verdad? Pobrecitos, están atacando a Israel, pobrecitos los palestinos, que hay tanta gente que no sabe la historia, pero apoya a los asesinos de Hamás. Fíjese cómo son las cosas. Y movemos la cabeza, pero en algún lugar muy nuestro en lo interior nos hemos convencido que nunca podrá pasar donde estamos viviendo, porque vivimos en una tierra de supuesta libertad religiosa. Estamos exentos de cualquier persecución. Es una ilusión. A nosotros nos pasará. En México no llegará.
ni Estados Unidos. Entonces la persecución es una ilusión que puede hacerse pedazos. La persecución no está viniendo, ya ha comenzado, y lo que viene después dará una sacudida a cada iglesia hasta llegar a su núcleo. No se verá como hemos visto en nuestros libros de historia. No serán soldados derribando nuestras puertas o creyentes arrastrándose en la noche, llevándonos para decapitarnos. No, todavía no. No están prohibiendo el cristianismo abiertamente. Nos están quitando. No están quitando Biblias, vamos a ponerle así. No están quitando las Biblias. Están silenciando tu capacidad de predicarla fielmente. Primero serán seducidos, luego perseguidos. ¿Ya ve? Por eso primero va a ser la seducción y después la persecución. Silencian sutilmente la verdad de la palabra de Dios sobre el pecado, sobre la diversidad de género, sobre el matrimonio, la santidad. Eres marcado como fanático o una amenaza extremista de la nada. La página en redes sociales de tu iglesia es marcada como probable, vamos a ponerle, intolerable. Tus sermones etiquetados como discursos de odio. Tu capacidad de operar está atada y no a tu disposición. Estamos entrando a una olla de presión de comprometer la verdad. Y si piensas que tu iglesia podrá esconderse, estás equivocado. Cada iglesia será probada, cada pastor enfrentará una decisión crucial. ¿Permanecerán fiel a la palabra de Dios o te doblarás ante las demandas de una cultura que la odia y no es solo una teoría? ¿Te vas a inclinar o vas a seguir? Esta es la realidad en la que estamos ingresando. Y verás, muchas iglesias se rendirán, muchos púlpitos se quedarán en silencio y muchos pastores elegirán la seguridad económica sobre la obediencia. Porque la persecución, sin importar cuán suave comience, es un fuego que expone lo que verdaderamente está en el corazón, porque Dios lo permite para probar la iglesia, para probarnos a nosotros. ¿Y por qué está sucediendo esto? Porque el mundo no puede tolerar la luz. Las tinieblas odian la luz. Cuando la iglesia es verdaderamente la luz, cuando la iglesia predica la justicia y vive sanamente, cuando sintonizamos lo que es la verdad del pecado y nos oponemos al mal, nos convertimos como iglesia una amenaza para el sistema del mundo. Y el sistema contraatacará, pero esto no es el momento de retroceder con miedo. Es el momento de levantarse con valentía. La iglesia primitiva no creció en seguridad. La iglesia de Cristo creció en persecución. ¿No te acuerdas? ¿Te fijas cómo hemos cambiado? Ahora somos, fíjate, decimos por qué nos importa Israel. Lea Romanos 11. Nosotros entramos de panzazo, mi hermano. Entramos por la pura misericordia de Dios. Somos cristianos porque Dios lo permitió. Pero su pueblo escogido del evangelio era para Israel. La salvación vino de los judíos, que es una de las tribus de Israel. Ahora vamos a ponernos ahorita políticamente hablando. No. Lo que te estoy diciendo que no podemos hablar sin conocimiento. Porque muchas veces hablamos lo que otra gente piensa o lo que otra gente dice o comenta, pero en realidad tú no has examinado, tú no has leído, no has estudiado lo que en verdad están hablando y tú no sabes si es verdad o no, y solo para quedar bien estás de acuerdo. No, mi hermano, la palabra de Dios nos dice muy claro, no te ensoberbezcas, porque el pueblo, su heredad, no va a ser deshecha. Ellos son primero. Nosotros fuimos injertados al árbol original. Entonces, ¿por qué vamos a jugar con un poder tan grande que nos dio Dios? Que es su gracia, su presencia, su perdón, su vida eterna. ¿Por qué vamos a completar nuestra alma ganando el mundo y perdiendo nuestra alma? ¿Por qué estamos haciendo todo esto un negocio? ¿Por qué seguimos adelante tratando de buscar un protagonismo en un mundo donde Cristo murió golpeado, humillado y crucificado? ¿Por qué estamos buscando? No nos hemos puesto a pensar, varones. Hablo directo al que me está escuchando y si quieren esparcir este mensaje con toda libertad. ¿Cómo podemos nosotros buscar protagonismo más que Jesús? Y aunque digan, no, la gloria es para Dios. Entonces, ¿por qué tanto póster tuyo? ¿Por qué tanta agenda llena? ¿Por qué tanta promoción? ¿Quién eres? ¿El Luis Miguel del cielo? ¿Quién eres? En realidad, ¿quién eres tú? ¿Qué es lo que está pasando con la humanidad? Todo lo que nos permite hacer radio, televisión, lo que se llaman vamos a hacer predicaciones al público, vamos a hacer todas estas cruzadas. Dios lo permite para Él. No lo permite para nosotros llenarnos el bolsillo o llenarnos de ego o diciendo, ¿cuánta gente reuní? Mira qué buena actividad. Mira todo lo que hicimos. Hubo miles de gentes. Pero son los mismos. ¿Hubo gente convertida? ¿Hay gente que se arrepintió?
¿Es bonito cantar al aire libre? Claro que sí. Pero ¿de qué sirve si nadie se alimentó y nadie fue salvo? ¿De qué sirve decir, vamos a ganar ahora el Mundial de Fútbol? Pero resulta que el equipo que va a ganar el Mundial de Fútbol hace 2 equipos, pero son del mismo equipo. Entonces el que gane, pues de todo modo sale ganando el mismo. Eso es lo mismo que están haciendo. Pueden ser muchos equipos, pero está pasando lo mismo. ¿Qué es la forma más segura para que en México venga un avivamiento? Si ya el Espíritu Santo está cuando recibes a Cristo. ¿Y quién da el avivamiento? El Espíritu Santo, como en el Pentecostés, ¿no? En Hechos 2. Vamos a ponerle así. ¿Por qué transgiveramos todo lo que dice Hechos 2? Que hablar en lenguas, que tener poder, que entramos en un poder del reino. ¿Por qué inventamos tantas palabras que Pedro ni mencionó? Porque nos estamos adjudicando un protagonismo hechizo y queremos tener más protagonismo que Cristo. Aunque digas, toda la gloria es para Dios. Mire todo lo que sale y todo lo que siempre dicen, la gloria es para Dios. Entonces, ¿por qué tanta foto? ¿Por qué tanta promoción? Se promociona lo que se va a hacer para Cristo, pero vamos a tratar humildemente de no tener tanto protagonismo. Y la gente se olvida y dice, qué bonito servicio, qué bonita cruzada, qué bonito estuvo. ¿Y qué ganaron? Cuando México se arrepienta, óigalo muy claro, esto es una pelea muy seria. Esta no es una pelea en contra de algo menor. Estamos hablando del enemigo de Dios. México está bajo un hechizo, bajo un principado poderoso y los mismos gobernantes se lo han entregado a huestes malignas, a huestes oscuras, a nahuales, en brujería, bajo hechizo. Entonces, ¿usted cree que mientras nosotros sigamos siendo luz, porque no ha cambiado Juárez? Porque no ha cambiado México, porque Dios no lo ha permitido. La unción viene bajo presión. Si no hay presión, no hay unción. Si no hay persecución, no se pueden ver los verdaderos. Porque cuando todo está bien, todo mundo es cristiano. Pero cuando aprieta el mundo, ¿cuántos han dejado la iglesia desde el tiempo de la pandemia en 2020? Entonces, pongamos los pies en la tierra y nuestra mirada al cielo. ¿En verdad usted que va a venir un avivamiento como está ahorita el pueblo? ¿Usted piensa que el avivamiento es gritar, tener música a todo volumen y gritar gloria a Dios? ¿Sí? No, usted dele gloria a Dios porque ese es su deber, hermano. Usted le debe mucho a Dios. Pero en realidad, ¿ha cambiado? No, ¿verdad? ¿Verdad que nos quedamos pensando? Pero usted puede decir, pero mi barrio sí. Ah, gloria a Dios. Vamos a empezar por un granito de azúcar hasta llenar el costal. ¿Por qué no esperamos en Dios? Y cada quien hacemos lo que nos toca. Ahora, si el engaño de Satanás es meternos en nuestra cabeza a decir que estamos haciendo bien, cuando no hay arrepentimiento, ¿qué espíritu está trabajando en todos nosotros? Permítame verla. Ya son las 10:08. Bueno, esto lo vamos a seguir el viernes que viene. Mire, aquí me están saludando. Bueno, Luis Paredes, Dios te bendiga, mi hermano Luis. Elizabeth Álvarez, tomo la palabra. René Álvarez, qué gran verdad, pastor. Hay mucha ignorancia en la iglesia y caen en idolatría. Saludos desde Cuauhtémoc, Chihuahua. Dios bendiga allá todo Cuauhtémoc tan bonito. Inés Mesa, oremos por no ser engañados. Felicidades por su programa, pastor. Dios te bendiga, Inés Mesa. Rodolfo, como mi tío Rodolfo. Estamos en la temporada más difícil como cristiano, la apostasía en su máxima potencia. Claro que eso es. Así es. Así es y es la verdad. Dios los bendiga a todos los que se están conectando y comentando. Para eso estamos, para servir y hay que hacerlo con educación. Hay que hacerlo con firmeza, pero también con argumentos. Hay que hacerlo bien. No podemos usar el micrófono libremente para atacar a personas y mucho menos mandar a todos al infierno. Es simplemente hablar la verdad. La misma verdad cuando se expone llega a la gente. No estamos en un mensaje de odio ni un mensaje sensacionalista. Estamos hablando lo que en verdad en amor diciendo, ponte alerta y pídele a Dios discernimiento.
Y si la persecución la abrazamos correctamente, puede ser precisamente lo que reavive el poder de Dios. Con esto cierro. Ya sigo el viernes a las 9 de la mañana con el mismo tema. Recuerde, abracemos la persecución. Pastor, ¿qué está diciendo? Abrácela. Porque abrace esa persecución. Sienta ese temor. ¿Por qué? Porque Él te va a definir lo que verdaderamente eres en Cristo. ¿Verdad? ¿Sí es así? No es de que, mire, yo ando en las calles, yo sí hago el trabajo de Dios. No, desde ahí hazlo sin decir nada. Es para Dios, ¿no? No tienes que promover que lo estás haciendo. O el otro, yo hago más, ¿verdad? Llené un auditorio de 1,000, 2,000 gentes. No, tampoco. No se trata de competencia. Se trata de agradar a Dios. ¿Se fija cómo estamos? Cada quien buscando sus guaraches para caminar. Porque mucha gente no da paso sin guarache. Dios los bendiga. Este es tu amigo Pastor Sergio Torres Rodríguez. Recuerda que estamos en el mismo tema: hechicería, idolatría, o vamos a ponerle envidia y brujería. Pero también, antes de la persecución, habrá seducción, desde adentro hacia afuera. Bueno, les digo otra vez, gracias por sintonizar el programa. Estamos en Chequina 95.9 FM cada lunes y cada viernes a las 9 de la mañana. ¿Con quién? Con tu amigo Pastor Sergio Torres Rodríguez, de Iglesia de Cristo, Voz de Arcángel, Trompeta de Dios. ¿No tienes dónde congregarte? Pues llama y pide la dirección y te la doy. Amén. Dios los bendiga. Busquen a Cristo, busquen la verdad. La verdad te hará libre. ¿Y saben qué? Quien te ama, te dice la verdad. Dios los bendiga. Bye bye. Bendiciones, bienvenidos a este espacio. Lo que viene, viene bueno, siéntese, vamos despacio. Te presentaré un programa que a sabiduría te llama. Usted lo crea o no, así es como se llama. El pastor Sergio Torres te lo viene presentando, predicando varios temas que estarán edificando. Son palabras de vida eterna, alimento para tu alma para que nunca se pierda. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua para el sediento, pan de vida para el hambriento, es pleno conocimiento. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua para el sediento, pan de vida para el hambriento, es pleno conocimiento. No crea o no, estamos en los últimos tiempos. No crea o no, la venida del Señor es inminente. No crea o no, Jesucristo es el único camino. No crea o no, la palabra del Señor es suficiente. No crea o no, estamos en los últimos tiempos. No crea o no, la venida del Señor es inminente. No crea o no, Jesucristo es el único camino. No crea o no, Él solo viene por su remanente. Yeah, Canex, Micael.